Marcelo Daloisio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Aquí estamos, ahí te recibo muy bien, un gustazo enorme, muy buenos días para vos, para todo el equipo y la gran audiencia y un agradecimiento a nuestros amigos allí en la consola por la colaboración técnica como siempre, con mucho calor, sinceramente. Y mirá, ustedes están con mucho calor, acá está haciendo mucho frío y el fin de semana viene con temperaturas bajo cero para empezar el día. Las máximas están anunciadas en unos 10 grados, así que, y ustedes van a estar superando los 30, holgadamente. Totalmente, totalmente, Gustavo. En efecto, uno de los títulos que quería compartir con todos ustedes tiene que ver con lo que nos espera acá en Italia, porque Mm. las previsiones meteorológicas anticipan 34 grados centígrados en las regiones del norte, ¿no es cierto? Que tampoco es una locura porque ya estamos en pleno verano. Cerca de 35, 36 en las zonas centrales, entre ellas Roma, pero sobre todo 40 grados en el sur de Italia. Y el pico de 42 grados centígrados se espera en Sicilia. Bueno, después de una reciente racha de mal tiempo con fuertes vientos y lluvia provenientes del norte de Europa, fundamentalmente de la zona de Irlanda, bueno, vuelve el sol, vuelven las temperaturas, temperaturas altas, con cambio de hasta 15 grados en algunas zonas, ¿no? Pero en el sur italiano la gente ya está acostumbrada al calor, sabe cómo afrontarlo, estimado Gustavo. Pero las autoridades sanitarias locales están preparadas, especialmente para proteger a las personas vulnerables, como los adultos mayores, que a menudo son remitido a las salas de urgencia por un golpe de calor, ¿no? Por hipotermia. Así que bueno, crucemos los dedos, esperemos que sea un verano moderado y que no provoque palo entre la rueda a nadie. Esto en Italia. En España, en cambio, las temperaturas no van a llegar a los 30 grados durante este fin de semana, al igual que en Francia, digamos en Grecia, donde tampoco se esperan alta temperatura. Digamos, lo subrayo a Grecia porque no hace mucho, digamos, días atrás, poníamos de relieve que habían tenido que cerrar la Acrópolis de Atenas, Sí. efectivamente, por la ola de calor impresionante, ¿no? Y siempre, cada vez que tenemos estas condiciones meteorológicas, no hay medio de comunicación que no vuelva a repetir cuáles son las recomendaciones para seguir. Beber mucho líquido, sobre todo agua mineral, Mm. evitar de salir, digamos, bajo el rayo de sol desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, evitar de hacer ejercicio físico a esa hora, pero beber mucho líquido, sobre todo los adultos mayores y los niños, los bebés que nunca te piden tengo sed, ¿no es cierto? Nunca te piden agua. Entonces hay que tratar, evidentemente, estar muy atento de este punto de vista y llevar a cabo una dieta mediterránea a base de pasta, de carnes blancas, ¿no es cierto? Y mucha fruta y verdura. Siempre lo mismo consejo, estimado Gustavo. Efectivamente, bueno, acá siempre en el verano sé que nos hiciste recordar el verano. Bueno, todo lo contrario ahora, el área de salud, incluso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, recomendaciones precisamente para esta hora de frío, los cuidados, sobre todo por el tema que está afectando siempre en esta época del año, en la respiración y los cuadros naturales por los intensos fríos y el área de salud municipal la recomendación a vacunarse. Te cambio de tema. ¿Hubo un choque de tren con un micro en Eslovaquia? Absolutamente sí, con muchas víctimas mortales, Ah, desgraciadamente, porque al menos 7 personas han muerto después de que un tren que cubría la ruta entre la capital de la República Checa, Praga, y la de Hungría, Budapest, chocara, digamos, a un autobús de pasajeros justamente en Eslovaquia, como vos muy bien decías, en el país del medio, ¿no? Bueno, el lamentable suceso tuvo lugar en un paso a nivel con barrera y semáforo. Estamos viendo las imágenes en estos momentos, fíjense en ustedes las coincidencias, nuestros monitores aquí en nuestra corresponsalía europea. Todas las víctimas mortales iban en el micro, siniestrado. En el tren viajaban cerca de 200 personas en cambio, mientras que en el autobús iban 8 pasajeros y el chofer, quien ha sobrevivido al accidente, ¿no? Bueno, las imágenes que estamos viendo, digamos, se ve a las personas, los viajeros del tren accidentado caminando por las vías ¿qué con un pasó? incendio ¿Perdón? ¿No funcionó la barrera o pasó, esquivó la barrera? Todavía se están investigando, digamos, las causas del accidente. Tienen que ser investigadas de forma urgente, Y decían las claro, autoridades eslovacas. No quieren fundamentalmente anticiparse de nada porque puede ser un fallo técnico, puede ser también un error humano. Quieren claro. saber la verdad para evitar consecuencias fatales en el futuro. Pero bueno, se ve que hubo también una especie de incendio, llamas provocadas, digamos, a causa del impacto con el micro. Así que bueno, esperemos que no tengamos que estar lamentando más víctimas mortales y actualizando el balance de los muertos, ¿no es cierto? Pero bueno, Qué, no es la primera vez que pasa en el así llamado primer mundo, Gustavo. qué triste lo que me estás contando, qué triste. Sí, sí, sí. Va para todos, ¿no? Va para Bueno, todo. la,
Sí, Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda dejaron distintos tipos de secuelas y se habló a lo largo del tiempo que en algunos lugares quedaban enterradas minas, que había que andar con precaución, que se fueron desactivando. En otros aparecieron algunas bombas también. Y ahora, en este siglo XXI, después de tanto tiempo, cerca de Berlín también están apareciendo alguna bomba. impresionante. Estamos haciendo referencia justamente a una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Fíjense ustedes dónde la encontraron, cerquita de la fábrica de Tesla, en las afueras de la capital alemana, ¿no es cierto? Y bueno, las autoridades ya han dicho que va a ser detonada esta bomba de manera controlada, como siempre pasa durante este próximo fin de semana. No es una bombita chiquita. Se trata de un explosivo de 250 kilogramos, estimado Gustavo, estimados amigos, ¿no? Que había sido encontrado en el bosque cerca de esta planta del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos. Bueno, hay que recordar que desde finales de febrero de este año, muchos activistas climáticos han protestado, se habían instalado en un campamento en ese bosque para protestar contra la ampliación de la fábrica en la zona. Y bueno, se estaban llevando a cabo las obras de ampliación y encontraron esta bomba. Pero vos recordabas muy bien, no es algo inédito en este caso para los alemanes, porque en efecto bombas sin detonar son halladas a menudo en este país del centro norte de Europa, ¿no? Donde muchas de sus principales ciudades fueron bombardeadas hasta Y dejar en ruina durante esta guerra. por eso te digo, en Europa eso es más frecuente. Sí, Eh, sí, sí, sí. Bueno, en Alemania, por ejemplo, a ver, durante el conflicto bélico, británicos y norteamericanos lanzaron 1,5 millones de toneladas de bombas sobre Alemania, que causaron 600.000 muertos. Y claro, se estima, Gustavo, fíjense en ustedes, queridos amigos, que el 15% de esos artefactos no explosionaron, o por problemas técnicos, o por otra razón, ¿no es cierto? Y algunas de ellas se incrustaron profundamente en el terreno, como en este caso, ¿no es cierto? No es la primera vez, no será la última, pero sin ir más lejos, a principios de este mes de junio, la policía de Alemania había informado también del hallazgo de otra bomba de la Segunda Guerra Mundial en los terrenos del aeropuerto de Frankfurt, uno de los aeropuertos más grandes que tenemos acá en Europa. Fue detonada de forma controlada horas más tarde. Por suerte no hubo problema, digamos, en el tráfico aéreo o en la ruta alrededor, digamos, de la aeroestación, ¿no es cierto? El aeropuerto más grande que tiene Alemania, pero bueno, es una triste realidad, pero los muchachos están preparados, tanto la opinión pública como los ciudadanos y sobre todo los artificieros, ¿no es cierto? bien. Bueno, seguís con atención lo que está pasando en Francia porque muchas veces nos lo estáis contando. Pero antes de ir a eso, Marcelo, Sí, ayer estuvo el debate en Estados Unidos. Dos octogenarios. Esto le ha preocupado a la población norteamericana como consecuencia que el actual presidente se lo vio también un poco perdido. Y por el otro lado, quien aspira a la Casa Blanca es la primera vez que alguien que está con un proceso penal abierto y que hay indicios vehementes como para tener una condena, bueno, que ya pagó una fianza, puede estar precisamente llegando a la Casa Blanca. Está como un escándalo institucional en muchos sectores norteamericanos. bueno, la pregunta que muchos analistas se hacen por acá en Europa, ¿es posible que no haya una regeneración en la clase dirigente republicana y demócrata? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Claro. Yo no quiero opinar demasiado desde la otra parte del mundo, como dirían acá los italianos del otro lado del charco, ¿no es cierto? Sobre lo que está pasando en Estados Unidos, Gustavo, ¿no? Pero, por ejemplo, con todo respeto por Biden, que lo hemos visto muy venido abajo cuando participó del G7 acá en el sur de Italia, en la ciudad de Mm. Bari, su vicepresidenta creo que tiene todas las cartas en regla para ser candidata a presidente de la nación. Me refiero a Kamala Sí, Harris, digo bien. ¿No es sí. cierto? Bueno, sabemos que Trump es un personaje un poquito mediático, evidentemente, pero uno se pregunta, ¿qué ha pasado dentro del partido republicano? No hubo una regeneración, no hay otros candidatos que puedan captar la atención, digamos, de los grandes electores, porque ustedes saben que el sistema electoral norteamericano no es de elección directa del candidato a presidente, pero de los grandes electores, no hay un candidato republicano que lo pueda reemplazar y pueda ser competitivo que no sea Donald Trump. Digamos, ojo, yo no estoy hablando de la edad, ¿eh? Si vos me permitís, No, Gustavo, no. porque no Pero, significa nada una pero persona de 80. fue parte de preocupación en medios norteamericanos. Claro, porque a ver, digamos, una persona de 80 y pico de años puede estar mucho mejor con la cabeza, digamos, que un pibe de 30, de 40, de eso no tengo la más mínima duda, absolutamente. Pero una cosa, no sé, es ser un abogado, un médico, un periodista, no sé, y otra cosa es ser el presidente de los Estados Unidos. Yo tengo acá a mi vecino de apellido Bergoglio, que ustedes conocen muy bien, que tiene 87 años, está mejor que yo, pero una cosa es ser pontífice y otra cosa es ser presidente de los Estados Unidos. Y esa es la preocupación que tienen muchos analistas europeos
Y te digo además, mucho peso pesado de la política europea, que son realmente los principales aliados de los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, por eso te llevé ese. Porque está la preocupación en Francia. Bueno, también hubo un debate televisivo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se vota, digamos, en la primera vuelta, el domingo, ¿no? Para Mm. elegir a los 577 miembros de la Asamblea Nacional. Digamos, y bueno, la televisión francesa organizó este debate, como hablábamos ayer con respecto al debate en la BBC entre los candidatos a premio británico. ¿Quiénes fueron los protagonistas en cambio en Francia? Bueno, se vieron las caras el actual primer ministro, un tal Attal de apellido, que es el brazo derecho de Macron, bueno, el, la extrema derecha de Agrupación Nacional del partido de Marine Le Pen con el candidato a premier, un tal Jordan Bardella de apellido italiano, y después estaba el líder de esta coalición de extrema izquierda que se llama Olivier de Fouret. Bueno, debatieron sobre varios temas, Gustavo, sobre el poder adquisitivo, porque no vayan a creer que la crisis económica no se siente en Europa, homofobia, ha aumentado muchísimo los hechos de ataque racista en Francia, seguridad interna, cuestiones de terrorismo, como ustedes podrán imaginarse, pero ¿saben lo que dominó el debate? La guerra en Ucrania. No hay nada que hacerle, ¿no es cierto? El candidato de la extrema derecha aseguró que no va a permitir que el imperialismo ruso absorba un Estado aliado como Ucrania. Descartó la posibilidad de enviar tropas francesas a luchar en el campo de batalla, como en cambio quiere Macron. Y en cambio, ¿cuál es la idea sobre Ucrania del candidato de la extrema izquierda? Bueno, también este último criticó los comentarios de Macron, diciendo que ni siquiera los ucranianos, Gustavo, esperan o esperaban que las tropas francesas lucharan junto a ellos en el lugar de batalla, ¿no? De la manera más absoluta. El líder de la extrema izquierda está en contra del despliegue de tropas francesas, pero no se opone al envío de misiles de largo alcance a Ucrania. El que defiende la política de Macron de llevar soldados franceses a Ucrania ha sido, por supuesto, su actual primer ministro Atal, evidentemente, porque él salió diciendo anoche que defender a Ucrania significa defender la democracia de Europa Occidental, ¿no? Pero es un riesgo, porque si Sí, vos me bueno, mandás soldados franceses a Ucrania y permitís que se use armamentística de la OTAN para atacar Rusia, no para defender Ucrania, para atacar Rusia, y significa que la OTAN está participando de pleno en una guerra, y los muchachos del otro lado de la vereda, de la calle, fundamentalmente no se van a quedar con los brazos cruzados, estamos hablando de una potencia nuclear, ¿no es cierto? sí, no, por eso te iba a hacer ese comentario. Está la OTAN atrás de todo esto, con lo que Sí. significa en conflictos de esta naturaleza. ¿Vos Y sabés lo que so- me tranquiliza? Es que los líderes europeos, miembros de la OTAN, entre ellos Giorgia Meloni, por ejemplo, salvo Macron, pero todos, Olaf Scholz de Alemania, evidentemente Pedro Sánchez, con más razón de Francia, están en contra de usar armamentística de la OTAN para atacar Rusia. Saben muy bien que del otro lado tienen una persona que no se va a quedar con los brazos cruzados, de nombre Vladimir Putin. Mm. Evidentemente, saben a la perfección. Veremos digamos, la decisión que tomarán digamos, los franceses. Con respecto a las encuestas, la extrema derecha continúa arriba en la intención de voto con un 37%. Después se sitúa esta coalición, digamos, de izquierda con el 28% de los votos y Macron tendría que conformarse con un 20%, lo que supone un punto menos en casi una semana, ¿no? Porque publicaron los sondeos una semana por la otra. Y volviendo a la OTAN, yo tengo un poquito más de tranquilidad, de serenidad, porque ahora han elegido un nuevo secretario general que ha sido el ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. Ya no está más Stoltenberg. Y Rutte es un tipo más con la cabeza sobre la espalda, más moderado. Así que eso me tranquiliza. Pero bueno, para acabar con la guerra en Ucrania, es evidente que hay que apostar por la diplomacia, gusto o no. Te voy a quitar un segundito nada más porque sé que Sí, nos estamos acercando a las noticias de las 7:30. No puedo no despedirme de ustedes contándoles que también los medios europeos están hablando de la aprobación de la ley de base por parte de la Cámara Baja bueno, me del Congreso leíste, me leíste argentino. la mente. Te iba a preguntar eso. Sí, no, muy brevemente, te hago dos ejemplos concretos, ¿no es cierto? Ustedes saben que los dos diarios más importantes que tenemos de lengua española acá en Europa es El Mundo, que es un poquito conservador, y El País de España, ¿no? Bueno, Mm. El Mundo intitula hoy: el Parlamento argentino aprueba definitivamente el paquete de Milei que reformará al Estado de una vez y para siempre, entre comillas, como palabras del presidente, ¿no? Y se lee como subtítulo: tras las modificaciones que introdujo el Senado a la llamada ley base, finalmente se resolvió por 148 votos a 107, mientras que el diario El País, que es un poquito más progresista, leemos como título que la Cámara de Diputados Argentina ratifica la ley de desguace del Estado impulsada por Milei. Ley de desguace, ¿no es cierto? Ese es el término que usan, digamos, los colegas más progresistas del diario El País.
que ponen de relieve que ahora sí, el presidente se lo habilita a la privatización de empresas públicas y se le permite flexibilizar el régimen laboral. Y también la raya acá en Italia hizo referencia a la noticia más importante del día en la República Argentina, como podrán imaginarse, ¿eh? Bien. Marcelo, otro día vamos a analizar cómo los medios de España, no hablo de Italia, de España, tratan a América Latina y en particular a la Argentina. Porque a veces hay publicaciones que parecería ser que seguimos siendo colonia de ellos. ¿Mm? Ya Sí, eso, lo vamos a sí. conversar. Con mucho gusto, con mucho, después depende de los medios, por supuesto, ¿no es cierto? Acá No, por según cómo eso, sopla el viento, ¿viste? Claro, sí, sí. tal cual. Buen fin de semana, A Igualmente para disfrutar. usted y gracias por este momento, Gustavo. Nos Al reencontramos el lunes, si contrario, Dios un quiere.